Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles. Después de lo que ha sido una Copa América desastrosa, vamos a hablar de la actualidad de la selección brasileña. Vamos a meternos puntualmente en tres ítems más que relevantes. Primero vamos a hablar de los jugadores en general, porque más allá del enojo que hay con el entrenador, la realidad es que la mayoría de los futbolistas no tuvieron un buen nivel en el certamen continental que se jugó en Estados Unidos, y si bien no se está hablando de una renovación en Brasil, porque hay muchos jugadores que son jóvenes realmente, la realidad es que se está pensando si este es el camino adecuado para llegar al Mundial 2026. Segundo, obviamente vamos a hablar del director técnico de Dorival Jr., que ha tomado algunas decisiones un tanto extrañas en la Copa América y que por lo pronto no sabemos qué es lo que sucederá con él. Muchos piensan que no es el director técnico adecuado para llevar a cabo el proyecto brasileño durante las últimas temporadas. Y por último vamos a hablar nada más y nada menos que del regreso de Neymar. Seguramente en la próxima fecha FIFA de septiembre el astro brasileño estará de nuevo vistiendo la camiseta de la Canariña, y verdaderamente es una necesidad que el mejor jugador de Brasil en la última década vuelva a ponerse la casaca de la pentacampeona del mundo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de los futbolistas, porque más allá de lo que pueda o no hacer el entrenador, que debe mejorar el equipo, eso está claro, la realidad es que la parcialidad brasileña siente que la mayoría de sus futbolistas han quedado en deuda en esta Copa América. Brasil ha ganado tan solo uno de los 4 partidos que disputó. Es cierto que también se retiró del torneo en condición de invicto porque no perdió ninguno de estos 4 duelos, pero por lo pronto tampoco es que los rivales a los que se ha enfrentado han sido de suma jerarquía. Es cierto que se vio las caras con Colombia y Uruguay, que fueron 2 selecciones que en las fechas FIFA de finales del 2023 lo derrotaron en los encuentros correspondientes a las eliminatorias sudamericanas. Ahora, no pudo vencer a Costa Rica en el debut, derrotó contundentemente 4-1 a Paraguay en lo que fue sin lugar a dudas el mejor duelo de Brasil en esta Copa América, y después se igualó contra Colombia. Eso hizo que saliera segundo en su grupo y por eso se enfrentó a Uruguay, con quien empató y quedó eliminado por penales. Si bien no voy a hablar puntualmente futbolista por futbolista, lo que hoy por hoy se exige en Brasil es que algunos jugadores den verdaderamente la cara. Alisson es un arquero que en su momento ha estado a la altura de Brasil, pero se lo responsabiliza mucho, no tanto por los goles que le hicieron, porque solamente le marcaron 2 en la Copa América, pero la realidad es que piden que dé un salto de calidad como para salvar a la selección en algunas circunstancias. En el caso de la defensa de los laterales no quiero hacer mención porque están muy por debajo de lo que han sido históricamente los marcadores de punta del fútbol brasileño. En cuanto a los centrales, quizás es donde menos hay discusión, porque Militão y Marquinhos han estado en general un buen nivel, más allá de que se lo sigue criticando. El medio campo de Brasil es un centro del campo que no tiene, no digo la jerarquía necesaria, porque son todos buenos futbolistas, pero por lo pronto parecería que, y más allá de no haber tenido grandes nombres en el último tiempo, lo que fue la mitad de la cancha conformada por Casemiro, Coutinho, Paulinho, Renato Augusto si se quiere, es bastante superior en la selección de lo que hoy son Bruno Guimaraes, Paquetá, Joao Gómez y todos estos jugadores que fueron para Dorival Jr. titulares indiscutibles en esta Copa América de Estados Unidos 2024. En cuanto a la delantera, claramente hay una falta no tampoco de jerarquía, pero sí de nivel, sobre todo en comparación a lo que algunos de sus jugadores hacen en sus clubes. Por el lado de Rafinha, en el Barcelona ha sido muy irregular, pero terminó muy bien la temporada, y en Brasil, más allá del golazo de tiro libre que le marcó a Colombia, no logra tener la continuidad en un buen rendimiento como para poder considerarlo titular indiscutible. De hecho, es el jugador que muchos piensan hoy por hoy que debería salir del 11 ante el regreso de Neymar. Y en lo que respecta a Rodrigo Goes y a Vinicius Jr., si bien es cierto que es muy difícil que estos dos futbolistas igualen el nivel que tienen en el Real Madrid, porque son figuras indiscutibles, inclusive Vinicius es uno de los grandes candidatos a quedarse con el Balón de Oro, la realidad es que no muestran ni un 10% en la selección de los que se les ve en el conjunto español, donde hicieron una temporada verdaderamente fantástica, ganando la Champions y la Liga, siendo 2 de las máximas figuras del conjunto merengue.
Ahora tendrán que demostrar en el corto plazo porque la selección exige y la gente en Brasil cada vez exige más, teniendo en cuenta que no se ve un futuro óptimo o por lo menos un futuro deseado por la parcialidad brasileña. Los próximos duelos de eliminatorias entre septiembre, octubre y noviembre serán claves para decidir el futuro brasileño. Y vamos ahora a hablar de Dorival Júnior, un entrenador que cuando agarró la selección brasileña en el mes de enero, después de todos los inconvenientes que hubo con la dirigencia de la Confederación Brasileña de Fútbol, de que se hablaba de que podía haber una sanción por parte de la Conmebol y la FIFA, en ese entonces Brasil dio un vuelco, echó a Fernando Diniz, que estaba haciendo el doble trabajo dirigiendo a Fluminense y a la selección, y de hecho, como una curiosidad, hoy por hoy se ha quedado sin los dos trabajos, porque en su momento lo echaron del combinado nacional y hoy por hoy tampoco está a cargo del último equipo ganador de la Copa Libertadores, pero por lo pronto volviendo al equipo brasileño, en el caso de Dorival Júnior llegaba con muchísima experiencia. Es un entrenador que, por ejemplo, en el último tiempo, en el 2022, se consagró campeón de América con el Flamengo de Brasil, jugando un muy buen fútbol, ganando 12 partidos, empatando uno y saliendo invicto en la competición internacional más importante a nivel clubes de Sudamérica. Además, en el 2023 ganó la Copa de Brasil con el Sao Paulo. Llegaba con muchos pergaminos y más allá de ser un entrenador experimentado, no es un director técnico joven, la realidad es que no es que llegaba totalmente acabado ni mucho menos. Llegaba en un buen momento. ¿Qué es lo que sucede con Dorival Júnior? La realidad es que muchos no creen que pueda ser el DT que lleve adelante el proyecto de la selección brasileña de cara al Mundial 2026. La imagen que se vio en los penales frente a Uruguay, en la previa de la definición por penales frente al conjunto charrúa en los cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos 2024, fue verdaderamente muy pero muy lamentable. Todos los jugadores reunidos hablando de cómo se iban a ejecutar los penales, de la típica arenga antes de que comience esta definición, y Dorival Júnior fuera de la misma, fuera del círculo, levantando la mano para poder hablar, cuando sos el entrenador y tenés que ser el primero en dar un golpe de autoridad. Y no sé si decidir puntualmente quién patea, porque hay algunos técnicos que deciden quiénes son los ejecutantes y otros no, pero no podés estar afuera y quedar al lado como si fueras un colaborador más del cuerpo técnico de la selección. Desde ese entonces, hoy en la Asociación Brasileña de Fútbol, claramente está en duda la chance de si Dorival Júnior es el técnico indicado para llevar a Brasil al Mundial 2026. Esto se debe a que la dirigencia entiende que jugadores de jerarquía no le faltan, y yo creo que salvo por los laterales, después en el resto de los sectores del campo de juego, Brasil tiene un 11 lo suficientemente aceptable como para no estar hoy sexto de 10 equipos en las eliminatorias sudamericanas rumbo al siguiente mundial. Hoy Brasil está dentro de la próxima Copa del Mundo por el hecho de que se ampliaron los cupos, porque si estaríamos hablando de la vieja tabla en la cual clasificaban los 4 primeros y el quinto iba al repechaje, Brasil no estaría dentro, pero como hoy van 6 de manera directa y el séptimo va al repechaje, el conjunto pentacampeón del mundo está clasificándose al siguiente mundial. Sin embargo, viene con 3 derrotas consecutivas en eliminatorias. Es cierto que esto no tiene nada que ver con Dorival Júnior, porque no era el entrenador de Brasil cuando sucedieron estas 3 caídas, pero debe ser Dorival quien en la próxima fecha FIFA de septiembre dé una vuelta total a esta situación, como para que Brasil vuelva a sentirse la selección más dominante del fútbol sudamericano. Es cierto que con Argentina eso es difícil, pero igual debe dar un golpe sobre la mesa y ser sin lugar a dudas la selección que más puntos sume en las 18 unidades que se disputarán correspondiente a las clasificatorias en este 2024. Veremos si Dorival Júnior puede hacerlo. En caso de no lograrlo, yo no descarto que al término de este año Brasil busque un nuevo entrenador. Y el plus que va a tener Dorival Júnior, que no tuvo durante la Copa América y que sí va a poder tener en las eliminatorias, va a ser la presencia nada más y nada menos que de Neymar Jr. Recordemos que el jugador brasileño se rompió los ligamentos con los meniscos incluidos en octubre del año pasado, en la fecha FIFA en la cual Brasil estaba enfrentando a Uruguay justamente por las eliminatorias, y por eso mismo se perdió la Copa América. Si bien se hizo todo lo posible para que Neymar pueda estar a disposición, la realidad es que esto no iba a poder suceder, porque hubiera sido apurar a un jugador el cual, si bien es cierto que no ha tenido grandes lesiones, siempre ha sido un futbolista que ha tenido que frenar en momentos para saber si podía o no continuar
con la regularidad en su respectivo equipo. Prácticamente en el Al Hilal de Arabia Saudita, que fue el club en el cual firmó a mediados del año pasado, no jugó porque estuvo 5 partidos y después se lesionó de gravedad. En las próximas fechas de eliminatorias, Brasil estará jugando en la jornada número 7 contra Ecuador de local y en la fecha número 8 contra Paraguay de visitante. Deben ser 6 unidades que debe conseguir el equipo brasileño, teniendo en cuenta que en caso de no hacerlo, se le empezará a complicar la posibilidad de clasificarse al Mundial. Como dije, es muy difícil que Brasil quede afuera, pero no debería sufrir con la calidad de jugadores que tiene. Hay que tener en cuenta que Neymar estuvo en las primeras 4 jornadas, y bien es cierto que en la cuarta contra Uruguay se lesiona, y fue ahí donde Brasil sumó los 7 puntos que hoy posee en estas eliminatorias, producto de 2 victorias, un empate y las 3 derrotas seguidas recién mencionadas. Neymar es un futbolista que obviamente no voy a hoy por hoy destacar las virtudes y condiciones que tiene dentro del campo de juego, porque todos sabemos lo que es Neymar Jr. No estoy hablando de una joya del fútbol brasileño que debe empezar a mostrarse en el corto plazo para saber si debe o no jugar en la selección. Si Neymar está mínimamente bien, si está en condiciones físicas de poder estar dentro del terreno de juego, Neymar sin ningún tipo de dudas tiene que ser no solamente parte de la convocatoria de septiembre, sino titular indiscutible. Después vemos quién sale del equipo. Por lo pronto Rafinha parecería ser el nombre que dejaría su lugar en el 11, pero teniendo en cuenta que en general ninguno de los futbolistas de la selección brasileña tuvo un nivel ni siquiera aceptable en la Copa América, y la realidad es que cualquiera puede salir. Además, muchos desean ver de manera más habitual la dupla Neymar con Endrick, teniendo en cuenta que la joven promesa que llegó al Real Madrid en esta temporada ha jugado muy poco con la leyenda brasileña, y la realidad es que el público tiene muchas ganas de presenciar a ambos dentro del terreno de juego, porque parecería que son hoy por hoy las 2 grandes esperanzas para sacar a Brasil de este pozo en el que se ha metido desde que se decidió que Tite no siguiera al frente de la selección. Luego de lo que fue la eliminación en el Mundial de Qatar en cuartos de final ante Croacia por penales, el 2023 de la selección brasileña fue verdaderamente pésimo, perdiendo partidos ante selecciones que nadie se imaginaba, y en este 2024, si bien en marzo contra Inglaterra y España, las 2 últimas finalistas de la Eurocopa, no perdió, la realidad es que tampoco se le vio un gran nivel, y en esta Copa América fue verdaderamente decepcionante la participación de la Canariña. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, por lo pronto en Brasil no se avecina una enorme reanudación. La realidad es que si bien se está pensando en algunos futbolistas jóvenes que podrían ser llamados por primera vez, la realidad es que los que jugaron en la Copa América serían los que terminarían este año, con algún que otro retoque lógico. Va a comenzar la temporada de clubes ahora, y dependiendo de los niveles de algunos jugadores, seguro entre no salgan en la selección dependiendo de esos rendimientos. Pero la vuelta de Neymar es algo que va a darse en cuanto el futbolista esté al mínimo de sus posibilidades físicas para jugar, porque la realidad es que es un jugador que Brasil hoy por hoy necesita para recuperar su mejor versión, y después en el caso de Dorival Jr. deberá empezar a encontrar un equipo, porque en caso de no hacerlo, y si no se le llegan a dar los resultados en los 6 compromisos correspondientes a las eliminatorias que le quedan al elenco brasileño durante este 2024, yo no puedo asegurar que Dorival Jr. siga siendo el entrenador con vistas al 2025, y mucho menos de cara a lo que será la Copa del Mundo del 2026.